Buenas tardes. En este video les voy a mostrar lo que son las actividades correspondientes a esta semana del 14 al 19 de septiembre, ¿sí? Los temas que vamos a ver hoy corresponden a la unidad 1. El primero es sistema de numeración, que es la pantalla que están viendo. Lo que van a hacer, si ustedes se fijan, aquí tenemos un texto, es esta hoja y termina en el punto final de este parrafito. Lo que requiero que hagan es que ustedes lean este texto, subrayen las ideas principales, le toman una fotografía y la suben a la asignación que ya está ahí en Classroom. O si ustedes aún no tienen la antología impresa, entonces hay que sacar las ideas principales del texto o lo que les parezca más relevante, las anotan en su cuaderno y le toman una fotografía, igual la suben a la actividad de Classroom. Eso sería la primer, como quien dice, la introducción a la unidad que vamos a comenzar, ¿sí? Les voy a pedir que anoten en su cuaderno unidad 1, anotan sistemas de numeración y luego me anotan las ideas principales del texto, ¿sí? Como siguiente tema, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir lo que es una pizarra para explicarles el tema que veríamos a continuación. Su título es clasificación de números reales. Ok, la clasificación de números reales la vamos a representar mediante un dibujito, ¿sí? Tenemos primero aquí esta figura y yo puse dentro de ella una N. Esa N para nosotros va a significar números naturales. ¿Cuáles serían los números naturales? Bueno, pues a nosotros los números que nos enseñan desde pequeños sería el 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 9, incluyendo el 0. Cabe mencionar que hay algunos libros que manejan el 0 como número natural y hay libros que excluyen el 0 como números naturales. En este caso lo vamos a incluir porque es parte de los números que a nosotros nos enseñan, son los números básicos que nosotros aprendemos de pequeños, ¿sí? La siguiente clasificación la vamos a dibujar aquí y la vamos a llamar Z. La clasificación Z es llamada números enteros. ¿Cuáles van a ser esos números enteros? Pues obviamente si los números naturales ya me abarca del 0 al 9, quiere decir que los números enteros pues ya van más allá de esta clasificación, es decir, a lo mejor a partir del 10 ahora y nos podemos ir de ahí hasta el infinito, cualquier número que se represente como entero. Pero no debemos de olvidar que también como números enteros podemos tener aquellos valores que son negativos, es decir, el -1, el -2, el -3 y así sucesivamente hasta llegar al infinito negativo. Es decir, los números enteros, aquí sí vamos a hablar ya de números positivos y vamos a hablar también de números negativos. Ok. La siguiente clasificación después de los números enteros vamos a tener nosotros los que se representan con esta letra. Y esos nos hablan a nosotros de los números racionales. Los números racionales vienen de la palabra razón y cuando nosotros queremos expresar una razón siempre la expresamos mediante una división. Por ejemplo, 1/2, 9/8, 9/8, 3/4, 6/3, etcétera. ¿Sí? Ahora, estas también fracciones, si yo las resuelvo en mi calculadora, a lo mejor a mí me van a arrojar decimales, 1.5, 1.2, 9.4, 3.6, etcétera. Entonces, los números racionales son considerados aquellos que se representan con fracciones, pero también podemos representarlas con fracción. La siguiente clasificación y última la vamos a llamar la clasificación I y serían los números irracionales. Los números irracionales tienen hasta un nombre medio rarito porque son considerados precisamente números extraños o números raros. La primera razón es porque hay muy pocos números irracionales y la segunda razón es por sus características. Por ejemplo, vamos a analizar nosotros el valor de pi. Todos conocemos el valor de pi como si fuera 3.1416,
Pero si ustedes se van a su calculadora, que yo les pediría que se fueran a su calculadora, el valor de pi no es 3.1416, sino es 3.14159 y luego una serie de números infinitos, ¿sí? Entonces, la primera característica es que tiene decimales infinitas y la segunda es que esas decimales no son periódicas, es decir, no son números que se repiten. Por ejemplo, 3.333333 o 3.9999 o 3.636363. Es decir, todos los números, si ustedes se fijan y lo hacen en su calculadora del valor pi, son diferentes y no se repiten, no tienen secuencia, no son periódicos, ¿sí? No son números periódicos, perdón. Entonces, estas características del valor de pi también lo tiene, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 33 y creo que la raíz de 6, pero no su raíz cuadrada, sino su raíz cúbica. Y hay algunos otros números también que cumplen con esta condición. Esos son los que ahorita se me vienen a la mente, pero esas características tienen, ¿verdad? Son valores con decimales infinitos y aparte de esos decimales infinitos no tienen alguna secuencia o no se repiten sus valores, ¿sí? Ok, esta clasificación, vamos a hacer aquí un dibujo más grande, es decir, todo esto a lo que les he platicado se representa con la letra R y esa letra R significa que todas esas clasificaciones pertenecen a los números reales. Entonces, nos vamos a dejar de compartir esta pantalla, vamos a borrar todos los dibujos, vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir ahora nuevamente a la antología. Aquí en la antología vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos el dibujito que acabamos de ver y luego está aquí ya con texto más o menos explicado lo que les acabo de decir. La actividad 1 consiste, les voy a pedir que en su cuaderno sí me indiquen por favor, que es muy importante, que por favor en esta partecita me indiquen ustedes qué tipo de clasificación es. Vimos la N, vimos la Z, vimos la Q y vimos la I. Sí, entonces, por ejemplo, en el salón de clases hay 18 mujeres. Pues, ¿de qué número me está hablando? 18, pues es un número entero, ¿sí? Entonces ahí van a poner una Z. Y así se van con los demás enunciados. Aquí es muy importante que les mencione que estos enunciados de aquí no es necesario que los escriban en su cuaderno, es decir, ustedes únicamente me indican actividad 1, o sea, me escriben actividad 1, parte 1 y luego 1 y su respuesta, 2 su respuesta, 3 su respuesta. Sí, no es necesario que vuelvan a anotar los problemas. Luego van a poner ustedes parte 2. Estos son problemas de razonamiento lógico. Es como un tipo de evaluación diagnóstica, a ver cómo andamos de razonamiento, porque estamos hablando simplemente de números reales. Y luego pues incluyen decimales, enteros y también eso, ¿sí? Entonces igualmente 1, escriben su procedimiento y su resultado. 2, procedimiento y resultado. No escriben los problemas en su cuaderno, ¿sí? Ok. Como parte 3, lo único que tienen que hacer es mencionar si esta afirmación es verdadera o falsa. Lo que tienen que hacer pues es ver estos raíces en su calculadora, ver los resultados que les dan y determinar si es verdadera o falsa lo que les estoy indicando. ¿Sí? Ok. Como siguiente tema nos vamos a ir nosotros ahora a los números reales en la recta numérica. Una recta numérica, como podemos ver el dibujo, pues es una recta. Es decir, lo que nosotros conocemos como el eje X, que en el centro tenemos el 0, hacia el lado derecho tenemos valores positivos y hacia el lado izquierdo tenemos negativos. Entonces, ¿cómo podemos representar nosotros todos estos valores en una recta numérica? Vamos a ver nosotros estos ejemplos. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, nada más que aquí estoy teniendo un problemita, pero en el siguiente video les explico yo este tema. ¿Sale?